Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a ver principalmente sistema radial, un sistema de medición de ángulos que hasta el momento es probable que no lo hayan trabajado. Es una manera de medir ángulos también, así como se pueden medir los ángulos en el sistema sexagesimal, que es el que ustedes seguramente ya conocen, de grados, minutos y segundos, que al dibujar generalmente, porque tenemos herramientas para trabajar solamente con la parte de grados, se marca justamente esa parte. Pero conocen o deberían conocer medianamente qué es grados, minutos y segundos, el sistema en sí completo. Y otra manera de medir ángulos es en radianes, donde hablamos de ángulos de 1 radián, de 2 radianes, de pi radianes, de 3,7 radianes, el número que se les ocurra, pero en radianes, ya no medimos en grados. Esto es importante que se entienda para poder llevarlo a la práctica, que son dos maneras de medir lo mismo. Así, yo siempre doy el ejemplo de la velocidad. Uno puede medir la velocidad en kilómetros por hora o puede medir la velocidad en millas por hora. Muchas veces en las motos, yo soy fanático de las motos, en los velocímetros de las motos aparece en algunas marcas kilómetros por hora, pero en otras aparece millas por hora y también a veces la referencia en kilómetros. Son dos maneras de medir lo mismo. En este caso es igual. Se puede medir la apertura entre dos semirrectas de un ángulo en grados, minutos y segundos si estamos trabajando más analíticamente, si no el dibujo en grados, o se puede medir en radianes. Yo acá dibujé un ángulo de 45 grados, hay videos anteriores de ángulos orientados, centrados en el sistema de ejes, si quieren repasarlo les va a venir bien. Y acá dibujé un ángulo de 1 radián. ¿Qué pasa con dibujar ángulos en radianes? Siempre se tienen que dibujar sobre una circunferencia. Siempre que vayan a dibujar un ángulo en radianes, tienen que dibujar una circunferencia. Se mide, digamos, de esa manera. Siempre el ángulo inscripto se dice en una circunferencia. El radio de esa circunferencia, es decir, del centro de la circunferencia, marco hacia un costado lo que sería el radio. Ese va a ser el lado inicial del ángulo, como si fuese este de acá. Cumple la misma función. Y el ángulo, ¿sí?, va a tener un lado final, igual que acá, el que está acá arriba, que en este caso sería este. Yo ahí marqué, como les digo, un ángulo de 1 radián. ¿Cómo sé que es un ángulo de 1 radián? Porque la regla en radianes es que esta distancia, ¿sí?, sea la misma. Para que el ángulo sea de 1 radián, tengo que tomar esta distancia y medir que sea la misma que mide sobre el arco de la circunferencia. Si yo mido en centímetros esto, tiene que ser igual a la distancia de acá hasta acá arriba, ¿sí? Eso hace que no sea muy práctico justamente trabajar de esa manera y se busque una equivalencia que vamos a ver más adelante. Generalmente acá se trabaja con algún cordón. Yo con mis estudiantes lo más sencillo es trabajarlo con el cable de los auriculares, que siempre tienen algún auricular. Entonces, ¿qué hago? Tomo con ese cable, yo tengo uno acá, me cruzo un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Tomo esa medida, tomo con ese cable esa medida, ¿sí?, lo más exacto posible, y lo tengo que ubicar sobre la circunferencia de manera curva. Ahí marco y hago la unión hacia el vértice, y ese es un ángulo de 1 radianes. Si hay que dibujar uno de 2 radianes, ¿qué voy a hacer? Pongo una vez esa medida, marco y la transporto otra vez para otra medida por acá. Un ángulo de 2 radianes quedaría aproximadamente ahí, ¿sí? Y así voy marcando. ¿Qué pasa? Por supuesto, esa medida es muy difícil que sea exacto haciéndolo de esa manera. Tiene muchos límites en cuanto a la capacidad nuestra, digamos, no la capacidad, sino lo exacto que podemos llegar a hacer en tomar esta medida y lo exacto que podemos llegar a hacer en ubicarlo sobre una curva, sobre todo, que es muy complicado. Generalmente se explica esto para que tengan una idea justamente de cómo se construye un ángulo en radianes. A la hora de dibujarlo, yo siempre aconsejo trabajar con esto que les decía de la equivalencia. Es decir, así como cuando uno va a trabajar o ve el tema de la velocidad que les decía recién, hay una regla que me dice a cuántos kilómetros equivale una milla. Esto es igual. Vamos a ver a cuántos grados equivale 1 radián, o vamos a ver que podemos trabajar con pi radianes. Vamos a ver diferentes ejemplos de cómo trabajar esa regla de equivalencia para yo saber
que si quiero dibujar un ángulo, además, supónganse, quiero dibujar un ángulo de 2,5 radianes. Y voy a tomar esta medida y es muy difícil ubicarlo una vez, dos veces y después la mitad. Y si me dice 2,75 radianes, me mató. Entonces es muy complicado hacerlo de esa manera. Lo que hacemos es justamente un ángulo de 2,33 radianes, que sería re difícil de dibujar de esa manera. Lo paso a grados, veo a cuántos grados equivale y dibujo en grados usando el transportador. Y entonces lo dibujo sobre esta circunferencia, pero sin ningún problema y con un grado de exactitud muchísimo mayor a que si trabajo simplemente con un cable o con algo curvo. Hay unas reglas que se doblan y que es bastante más exacto y uno lo puede ubicar acá, pero siempre hay un límite, digamos, de error bastante importante que con el modo analítico, haciendo la cuenta, la equivalencia, se hace mucho más sencillo. Pero bueno, no quiero extenderme más en esto, vamos a pasar a ver la equivalencia entre estos dos sistemas. Bien, vamos a hacer dos ejemplos, ¿sí? Lo vamos a hacer cortito, de cómo pasar un ángulo. Yo acá, por ejemplo, tengo el ángulo A, que es de 70 grados, y voy a ver de hacer la cuenta para ver a cuántos radianes equivale. Y lo mismo acá, si tengo un ángulo, lo único que a la inversa, si tengo un ángulo que está en radianes, 4,15 rad, así se abrevia radianes, y quiero calcular a cuántos grados equivale. Supónganse que quieren dibujar un ángulo de 4,15 radianes, como les decía, es imposible con eso de tomar la medida e ir marcando con algo curvo. ¿Qué hago? Lo paso a grados, una vez que sepa los grados dibujo la circunferencia y lo puedo marcar mucho más fácil. La regla de equivalencia es esta. Se pueden utilizar diferentes reglas. Hay quien utiliza, en vez de pi radianes, que equivale a 180, utilizan 2pi radianes y por lo tanto equivale al doble de aquel lado, a los 360 grados. ¿Sí? Cualquiera de las dos sirve. El tema es que ustedes tengan una de estas reglas a mano para trabajar. Acá estoy diciendo lo mismo que acá. Lo único que acá utilizo números un poco más chicos y acá hago el doble de cada uno de los costados, pero siguen siendo una equivalencia, es válida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Supónganse que queremos, o ustedes tienen un ejercicio donde la profe les pide pasar a radianes un ángulo que está escrito en el sistema sexagesimal en grados. ¿Qué van a hacer? Primero escribo la equivalencia. Pi radianes, yo aconsejo hacerse esta tablita. Equivale a 180 grados. Y me armo una regla de 3 simples. Abajo, en el otro renglón, hago una línea similar y pongo el 70. Como está en grados, el ángulo que yo voy a calcular, si está en grados, tiene que ir abajo del 180 que está en grados. Grados abajo de grados, radianes abajo de radianes, siempre. De este lado hay quienes ponen una X acostumbrado a la regla de 3 simple o directamente pongo el resultado. ¿Cómo obtengo ese resultado? Tengo que aplicar justamente la regla de 3 simples. Arranco de abajo, en este caso del 70, multiplico cruzado y divido ahí arriba. ¿Sí? Como la regla de 3 simples que deben haber visto hace varios años. 70 por pi, en este caso, dividido 180. El pi está en la calculadora, ¿sí? Aparece, tienen que apretar el shift antes, buscar un botón abajo, depende de las calculadoras, varía un poco, pero está este dibujito del pi que apretando el shift y ese botón aparece el pi. Si se les complica eso en las calculadoras de los celulares, incluso está más fácil de encontrarlo. Si se les complica eso, acuérdense que generalmente uno trabaja aproximando a que pi equivale a 3,14. Pueden utilizar el 3,14. El error va a ser muy mínimo, muy poco lo que varía. Estaría bien utilizarlo igual. Yo con mis estudiantes, cuando a alguno se le complica mucho con el pi o están usando el celular o lo que sea, pueden usar el 3,14 y sería lo mismo. 70 por 3,14 dividido 180. ¿Sí? Yo lo voy a hacer rápido acá en la calculadora. Tenemos que hacer 70, yo voy a hacer con el pi, 70 por pi dividido 180. ¿Sí? Eso nos da 1,22, podemos usar dos decimales, hay más, pero con usar dos está bien. 1,22 radianes. ¿Sí? Si yo tuviera que dibujar un ángulo de 1,22 radianes, que es imposible también, lo paso a grados, me daría 70.
y lo dibujo mucho más fácil. Igual, ya les digo, acá lo que hicimos fue pasar de grados a radianes, es decir, 1,22. Vamos a hacer a la inversa ahora. Vamos a pasar, tengo este en radianes, lo voy a pasar a grados. ¿Qué hago? Muy similar, escribo lo mismo, la misma equivalencia, pi radianes, o si quieren hacemos un ejercicio con 3,14. 3,14 radianes equivale a 180 grados. ¿Qué pasa ahora? El que yo tengo está en radianes, el que yo tengo que pasar a grados. Entonces, como está en radianes, no lo escribo abajo del 180 como acá, sino que lo escribo de este lado. 4,15 radianes. Y de este lado va a quedar la cuenta de a cuántos grados equivale. ¿Qué se hace ahora? Arranco desde acá, multiplico por 180, me queda cruzado, y divido por 314. A la inversa de acá. Si yo el número lo tengo en grados, lo puse de este lado, multiplico para acá y divido por 180. Si es en radianes, multiplico por el 180 y divido por el 314 o por el pi. En este caso nos va a dar 4,15, dijimos por 180, dividido, voy a usar el 3,14 ahora, me da 237, acuérdense, como estamos calculando grados, de apretar el botón de grados de la calculadora. Esto me da 237 grados, acá no me va a entrar minutos y segundos, los voy a poner abajo, 53 minutos, 53 también, 1 segundos. En este caso, si el profe, la profe, les pide trabajar solamente con los grados, por ejemplo, porque lo pueden estar pensando en dibujarlo justamente, como los minutos, fíjense, esto sería redondear ángulos, por así decirlo. Los minutos son 53, está muy cercano a 60. Acuérdense que 60 minutos ya hacen un grado, no es que tengo que llegar a 100, sino que a 60. Entonces, la mitad de 60 es 30. Cuando los 30 minutos, cuando supera los 30 los minutos, ya tengo que redondear hacia arriba. Sería lo más exacto a la hora de dibujarlo. Si yo tengo que tomar solamente los grados para venir a dibujarlo, ahora vamos a hacer la prueba, muy así por arriba. Como es 53, en realidad lo que tendría que dibujar para ser más exacto es 2,38. ¿Sí? Yo a mis estudiantes, sobre todo cuando vamos a dibujar, les pido que hagan esto. Si en los minutos el número es mayor que 30, ya redondeo hacia arriba, ¿sí? En este caso me queda 2,38. Entonces, y terminamos con esto. Si a ustedes les dicen que tienen que dibujar un ángulo de, acá dijimos que era 2,38. Si les dicen que tienen que dibujar un ángulo de 4,15 radianes, siempre acuérdense, lo voy a hacer así nomás a mano, pero bueno, tengo que dibujar la circunferencia desde el centro, marcar, ¿sí?, el radio que va a ser el lado inicial del ángulo. ¿Y qué pasa? 4,15 tendría que tomar la medida, marcar 4 veces y después no sé cómo sería imposible medir ese 0,15 que me faltaría. Entonces, ¿qué hago? Lo paso así, con esto, lo paso a grados y me quedan 238. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, me quedó el transportador lejos. Voy a usar el transportador. Yo sé que hasta acá son 180. Miro cuánto me falta de 180 para llegar a 238. Lo marco un poquito más, ¿sí? Y va a quedar algo por acá y lo puedo dibujar exactamente usando el transportador porque ya estoy trabajando en grados. Si hubiera tenido que dibujar esto a mano, ¿sí?, sin saber a cuántos grados equivale, es muy, pero muy difícil que sea exacto, casi que imposible, le diría. Así que bueno, espero que se haya entendido. La idea de este video era que vean lo que es el sistema radial, no de manera muy detallada. Voy a hacer otro sobre sistema radial o circular y sobre todo con una relación que hay entre fórmula de ángulo en radianes, el radio, el arco de la circunferencia. Voy a hacer otro videito. Pero en este caso era más que nada que trabajen esto de la equivalencia. Pueden utilizar esta o pueden utilizar la otra que teníamos acá, que era que 2pi equivale a 360 grados. Da exactamente lo mismo. Lo importante es que se acuerden de, si el que tienen ustedes está en grado, escribirlo abajo del 180 del grado, multiplico y divido para allá. Si está en radianes el que ustedes tienen, lo escribo abajo de radianes, multiplico y divido para este lado.
es una ayuda, aparte de trabajar esa equivalencia que muchas veces le van a pedir, simplemente transformar un ángulo que esté en grados, en sistema sexagesimal, pasarlo a radianes, y si está en radianes, pasarlo a grados. Eso solamente puede ser un ejercicio, o también para dibujar un ángulo en radianes, que es mucho más fácil si lo paso a grado y después lo dibujo. Bien, creo que se hizo bastante largo. Les dejo hasta ahí, espero que les sirva. Recomienden el canal a quien lo necesite, suscríbanse y muchísimas gracias. Hasta luego.